Bueno, es gran momento para comentar unas cositas que me han parecido muy interesantes que voy a compartir con ustedes y que espero que por supuesto lo disfruten. Así que nada, lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video. Si me estás viendo por primera vez, ya sabes, puedes seguir la página en Facebook y puedes suscribirte a mi canal de YouTube, ya que me ayuda un montón. Sin mucho más que añadir, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, y vamos a revisar un par de cosas que me han parecido muy interesantes. Una está relacionada con el tema de Kylian Mbappé, que aburre, sí, pero bueno. Mientras sigan llegando informaciones, toca seguir comentando, los amigos, porque ustedes saben cómo va esto de la noticia, de la información, y pues creo que es el tema del momento, al menos en lo que se refiere al Real Madrid. Sin mucho más que añadir, en este caso voy a empezar hablando de lo que ha pasado con el Osasuna. Recordarán que el Osasuna hizo una gran temporada, ha hecho varias cosas importantes esta temporada, como ganar algunos clubes importantes, y bueno, eso le ha permitido, sin ir lejos, quedarle séptimo lugar que le permite ocupar la plaza séptima o la séptima plaza en la Liga Española, y que le habría una posibilidad de disputar la UEFA Conference League, que bueno, es un torneo bastante menor para en cuanto a lo que se refiere a los clubes grandes de Europa. Sin embargo, me parece a mí que para un club como el Osasuna, que no está acostumbrado a este tipo de situaciones, era un gran hito y que por supuesto iban a celebrar muchísimo. Además, creo que se lo habían ganado. Pues esta mañana hemos conocido que la UEFA ha decidido sancionar al equipo que disputó con el Real Madrid también la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, que me parece que ha hecho una gran temporada, repito, y por supuesto es lo que vamos a conversar. Todo esto, ¿a qué se debe? A que supuestamente o presuntamente, creo que ya está aprobado, en el año 2013 y 2014... el Osasuna habría amañado un par de partidos que habrían costado algunos puntos, etcétera, etcétera, y que bueno, se hizo una investigación y la UEFA ha llegado a la determinación, ha llegado a la finalización de que efectivamente hubo amaño de partidos y por ende ha decidido sancionarle. Me parece bien, me parece justo que si un equipo hace las cosas indebidamente, deba atenerse a recibir sanciones. Me parece estupendo, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, el Osasuna recibe una sanción de una temporada por 2 partidos que amañó, y hay ciertos equipos por ahí que estuvieron pagándole al vicepresidente del comité técnico de árbitros, el mismo vicepresidente de cuando el Osasuna hizo el amaño de partidos. Además de que le estuvieron pagando a esta persona, este equipo estuvo recibiendo ayudas arbitrales, estuvo recibiendo información privilegiada de árbitros que, por ejemplo, pitarían la final contra el Deportivo Alavés, recordarán todos aquello. Estuvo recibiendo un saldo arbitral a favor bastante escalofriante y espeluznante, que nos ponemos a revisarlo paso por paso y nos encontramos con unas situaciones que nos hacen volar la cabeza. A mí es lo que me parece curioso, repito. Como ciudadano, como amante del fútbol, como seguidor del fútbol español, me parece bien que se le haya impuesto esta sanción al Club Atlético Osasuna, debido a que, bueno, hicieron algo mal, y en la vida, amigos, hay que saber que si hacemos algo mal, pues evidentemente va a llegar un punto, sea hoy o sea mañana, que vamos a tener que pagarlo. Aquí lo que me parece curioso, y creo que va muy de la mano también de lo que pasa en el mundo real, porque voy a poner un ejemplo muy rapidito. Hace poco, cuando pasó lo que pasó con lo del sumergible este que estalló, que implosionó dentro del mar, donde pues fallecieron un montón de personas, bueno, en fin, ustedes ya saben lo que sucedió. También había una embarcación de algunos migrantes que estuvieron ahí a la deriva del mar abierto durante unos días, y bueno, se invirtieron un montón de dinero en rescatar a los tipos estos que habían ido bajo su propia voluntad a gastarse un dineral, y nadie quería hacer absolutamente nada por ir a rescatar a esta gente, por el simple hecho de que no tenían dinero y nadie estaba pagando dinero por ir a rescatarse. Mismo caso con el mundo del fútbol, en este caso, por ejemplo, en el que, bueno, un club con mucha historia, un club con cierto prestigio a nivel mundial, no ha recibido sanción después de que ha hecho 17 o 25 veces más de lo que ha hecho los Osasuna, que por ser un equipo humilde, un equipo de pueblo, un equipo que, bueno, lucha prácticamente todas las temporadas por estar lo más cerca posible de Europa, sí ha sido sancionado. Es que es absolutamente increíble, por eso les digo, creo que encaja perfectamente con lo que sucede en el mundo real. Yo creo que te sancionan, te castigan o te perdonan según el peso de tu billetera o según el nombre que lleves pegado en tu DNI. Así que me parece increíble, y lo de la UEFA es absolutamente imperdonable. Creo que es una de las cosas más ridículas que he visto.
Lo entiendo, lo de los Osasuna, pero no entiendo lo que pasa con el Palanca Fútbol Club. Tan sencillo como eso. De todos modos, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece el tema de la sanción a los Osasuna? Perfecto. Cerramos este video con lo que les había dicho. Kylian Mbappé. A ver, un diario francés ha dado esta mañana una exclusiva, el diario L'Equipe, que dice: el PSG o las conversaciones entre el Mbappé y el Paris Saint-Germain están totalmente estancadas. También acota lo siguiente, dice: según L'Equipe, el PSG sigue presionando a su estrella para evitar una salida libre que pondría en peligro su economía. Desde el club aseguran que Mbappé se había comprometido a no irse de París sin ninguna compensación por el traspaso. Eso es lo que asegura el equipo. Ya les voy a dar una pequeña opinión al respecto. También me gustaría leer otra cosa aquí que vi en Twitter. Y que bueno, chicos, me pareció interesante porque bueno, otra información que también va de la mano de lo que es el PSG dice lo siguiente. El PSG se comprometió con el fair play financiero a incluir el salario y las bonificaciones de Mbappé en las cuentas. A cambio, planean vender a Mbappé para compensar el precio. Una salida libre podría poner al PSG en una situación financiera complicada. Que se nos entienda siempre lo que tratamos de decir. El PSG no necesita los 200 millones de euros del Real Madrid por Mbappé para irse de vacaciones, para fichar. No lo necesita. El PSG lo necesita para cuadrar las cuentas. Sabemos que este club está hace muchísimo tiempo incumpliendo muchas normativas de fair play financiero y que por ende lo tienen en una situación bastante complicada. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que bueno, es lo que venimos comentando hace varios tiempos, y es que una de las cosas que han cambiado con respecto a otras temporadas en las que supuestamente ha habido algún contacto para el traspaso de Mbappé es que ahora el Paris Saint-Germain tiene la necesidad deportiva, no deportiva, sino económica, esa parte en la que, bueno, cuadrar las cuentas del club es necesario de vender para poder cuadrar las cosas. Y el principal activo que tienen, primero por lo que se van a ahorrar y segundo por lo que pueden darte por él, es Kylian Mbappé. Es una de las cosas que a mí siempre me han mantenido, como quien dice, muy alto en este tema de la conversación. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que dice Le Parisien, que Mbappé se ha comprometido con el PSG a no despedirse de la ciudad, del club parisino, sin haber dejado un precio por el traspaso, es lo que me preocupa y me voy a explicar. Últimamente, las últimas semanas se conoció que había una posibilidad de que el PSG le pidiera a Mbappé que renovase su contrato para dejarle traspasarlo el 2024, y que bueno, particularmente a mí me pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque si Mbappé presuntamente se había comprometido con el PSG a dejar dinero en las arcas del club, es algo a tener en cuenta, porque si esta temporada el PSG decide no venderlo, me imagino que si este hombre le habría dado su palabra al PSG de que se iba a dejar algún dinerito en las arcas del club, me imagino yo que este hombre va a tener pensado renovar, hacer una renovación de su contrato, y por ende, bueno, ya sabemos que la novela se va a seguir alargando y qué pereza. Espero que si esto termina sucediendo, el Real Madrid retire absolutamente todo lo que haya pasado, que es el mejor futbolista del mundo, que seguramente nos puede dar muchísimo, sí. Pero creo que también hay que tener un poquito de cordura y ya esto ha ido demasiado lejos. Creo que sí. Hoy, en este verano, el Madrid debe definir esto. Si Mbappé termina renovando, cerrar el capítulo de una vez por todas, ponerle fin a la novela. Y si, bueno, se acaba quedando, pero no acaba renovando, ya tenemos la última oportunidad de ofrecerle un contrato en enero, los primeros días de enero. No quisiste firmarlo, pues bueno, adiós, muchas gracias. Es importante lo que se está informando estos últimos días, porque creo que es muy clave. Vamos a ver si el Paris Saint-Germain de verdad tiene la osadía de no venderlo y, como quien dice, arriesgarse, porque puede ser muy complicado el hecho de llegar a ese otro verano sin haber cuadrado lo que son las cuentas. Así que ya veremos qué es lo que acaba pasando, pero repito, esas cosas ahí a mí me llamaron mucho la atención. Espero saber su opinión en los comentarios. Veremos qué acaba pasando con Mbappé. Sigo siendo igual de optimista que hace unas semanas, así que no tenemos nada que hacer que esperar. De todos modos, se ha dicho que en estos primeros días de julio se iba a conocer absolutamente todo. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, tu like, suscripción, todo eso que siempre ayuda muchísimo. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.